El pontificado de Juan XII es recordado como el más infausto de la historia de la Iglesia, y tuvo que huir de Roma y fue destituido de su cargo acusado de vicios y pecados, entre ellos el incesto, el homicidio y el sacrilegio. Son muchos los historiadores que han puesto en duda estas afirmaciones, considerándolas mera difusión, pero otros las defienden y han mantenido una especie de leyenda negra que ha hecho que a Juan XII se le conozca como el Papa Fornicario. Por otro lado, el fallecimiento del Papa Juan XII es hasta la fecha una de las controversias más épicas. Lo único que parece probado es que tuvo una muerte violenta, ya que el historiador y político francés Pierre Lanfray escribió que este pontífice murió a golpes de martillo por un esposo celoso. A continuación echamos un vistazo a cómo fue el papado de Juan XII, quien es recordado en la historia como el Papa Fornicario. Acompáñanos. Este vídeo contiene imágenes y referencias a hechos históricos que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Recordamos precaución a los espectadores. Nosotros, los creadores de este vídeo, no apoyamos ni estamos alineados con las acciones de los personajes presentados. Ahora, ¿qué pruebas existen para que sea señalado como el Papa Fornicario? Ni siquiera se molestaba en disimularlo. Ese apodo le fue atribuido porque se rumoreaba que en su residencia pontificia de Letrán era habitual observar a prostitutas y esclavos, con los que organizaba orgías y fiestas lujuriosas, por lo que se le acusó de sacrilegio y de crímenes nefastos. Así pues, diversos testimonios corroboran que Octavio de Túsculo tenía una colección de mujeres y que pasaba el tiempo en orgías y participando en juegos de azar. Que se tenga la idea de que los papas de la Iglesia fueran santos de pedestal constituye una obviedad histórica en sí misma, pero tampoco es menos cierto que han existido también pontífices que no se han comportado precisamente como hermanitas de la caridad. Este es el caso del protagonista de nuestra historia, Octavio de Túsculo, que reinó con el nombre de Juan XII entre los años 955 y 964, convertido así en el Papa número 130 de la Iglesia Católica. Con referencia al testimonio del eclesiástico Murret, recogido por Hayward en su célebre obra Histoire du Pape, publicada en París en 1929 con licencia eclesiástica, en el que el lector no albergaría duda alguna de cuanto decimos. Por ende, este adolescente, escribe Hayward en alusión a Juan XII, es tal vez el peor de todos los pontífices que se han sucedido en la cátedra de Pedro, de tal manera que en lugar de visitar iglesias, pasaba días y noches jugando, cazando o en orgías. Por eso mismo, siendo más que notable su comportamiento y el estilo de vida que adoptó, jamás hubiese pronunciado una sola palabra contraria a los dogmas de la Iglesia. Sus privilegios, de hecho, son irreprochables. Historia de una verdad o leyenda. Por desgracia, el testimonio de muchos no constituye una mera excepción, puesto que el monje Benito de Sorat, recluido en el monasterio benedictino del mismo nombre, encajado en una cordillera en la misma ciudad metropolitana de Roma, manifestó en su día que el Papa en cuestión disfrutaba de su propia colección de mujeres en su residencia pontificia de Letrán, a causa precisamente del craso error cometido por el padre del protagonista en cuestión, esboza el historiador, fue aquel que cometió en vísperas de su muerte, al hacer jurar a los romanos que cuando falleciera el pontífice reinante Agapito II, 946-955, elegirían como sucesor a Octavio, el joven hijo de Alberico. No obstante, y en honor a la verdad, no se debe pasar por alto el gran acierto de Juan XII al llevar a cabo la histórica coronación imperial de Otón I, junto con su esposa Adelaida, en el año 962, que tanta trascendencia tuvo en el futuro de la cristiandad europea. De hecho, tal y como advierte Orlandis, durante 40 años consecutivos, nada menos, hasta la muerte de Otón III, en el año 1003, los tres emperadores otónidas, padre, hijo y nieto,
hicieron lo indecible para proteger el pontificado frente al clan familiar de los Crescenios, quienes fueron líderes de la nobleza romana de la época. Por este motivo, gracias a la coronación promovida y ejecutada por Juan XII, pudo ser restaurado finalmente el imperio de Carlomagno, conocido 4 siglos después con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de esta reseña histórica, la historia del nefasto papa empezó mal tal cual terminó, ya que al formar parte de un complot en contra del emperador Otón I, Juan XII fue enviado a Roma a una reunión el 6 de noviembre del año 963, en la que fue depuesto y sustituido por León VIII. Una vez destituido, intentó vengarse de su sucesor, León VIII, quien logró escapar en el último momento, a diferencia de algunos súbditos suyos que sufrieron crueles torturas. En este punto de la historia cabe preguntar, ¿cómo es posible que este joven lograra ser papa con semejante comportamiento? Desde su ascenso al puesto se vio envuelto en travesuras, las cuales incitaron que la comunidad eclesiástica siempre hablara sobre él. Era hijo ilegítimo de Alberico II y fue impuesto por su padre el ser elegido papa tras la muerte de Agapito II, cuando tenía menos de 18 años y sin formación alguna ni experiencia religiosa. Cuenta la historia que al poco tiempo de ser papa, quiso visitar a su abuela, la poderosa Marozia, la que fuera hija del papa Juan X, amante del papa Sergio III, madre del papa Juan XI, y su otro hijo, Alberico II, a su vez padre de Juan XII, la tenía encerrada primero en el castillo de Sant'Angelo y más tarde en el monasterio de Corsaurum, y es cuando en el transcurso de su visita mantiene relaciones sexuales con su abuela, que para entonces tenía ya 52 años, pero aún así se conservaba atractiva y sobre todo ambiciosa, con la firme idea de que conquistando al papa podría recuperar el poder y vengarse de su hijo Alberico. Asimismo, se cuenta que cuando ya muerto su padre Alberico, se hicieron atroces sus vicios, hizo obispo a un joven de 12 años, con el que antes había sostenido relaciones sexuales en el establo del castillo, cometiendo así una barbaridad detrás de otra. Hay que aclarar que sus andanzas no solo giran en torno al sexo. En una oportunidad adquirió 200 yeguas que alimentaba con frutos secos de alta calidad, mientras que su población padecía de hambre. De igual manera, realizó una castración a un cardenal, después de que éste le recriminara las razones por las que llevó a cabo una ceremonia en su establo. Es oportuno comentar que la explosión sexual de Juan llegó en el momento en el que fallece su padre, el poderoso Alberico II, porque en realidad llegó a tener en sus manos el poder eclesiástico y el poder político, lo cual acabó volviéndole loco. A pesar de existir otros historiales de lujuria cometidos por miembros de la Iglesia, Juan XII se lleva el premio gordo, puesto que cerró con broche de oro la época ultraoscurísima de la Iglesia. Por lo que se refiere a su muerte, existen 2 versiones. Una de ellas es que murió cuando hacía el amor con una mujer casada de un ataque al corazón, y la otra es que murió de un golpe por martillazo que le propinó el marido de la mujer cuando estaban en pleno acto sexual. Sin duda, su muerte, al igual que a lo largo de su vida, estuvo marcada por la polémica. En conclusión, durante todo su papado, Juan XII dominó Roma con la ayuda de una pandilla de asesinos a sueldos y convirtió el Palacio Pontificio en un verdadero burdel repleto de sus tantas amantes. Se conoció que, aprovechando su poder, violaba a las peregrinas en el propio templo de San Pedro. Al considerarse que no le preocupaba en absoluto mostrarse contrario a los dogmas de la Iglesia para la satisfacción de sus más bajos deseos, en el año 962 coronó a Otón I emperador del Sacro Imperio Romano, aunque algún tiempo después conspiró contra él para asumir ventajas. Posteriormente, Otón I convocó un sínodo que depuso a Juan XII y eligió a León VIII como papa. Al disponerse Otón I a salir para Alemania, Juan XII, que había huido, volvió a vengarse de los partidarios del nuevo papa
por lo que León VIII dejó Roma y antes de que el emperador volviera para restituirle, Juan XII murió y fue sucedido por Benedicto V. Esta historia nos deja como reflexión que las excusas para las llamadas urgencias sexuales de los sumos pontífices era la de hacer oídos sordos y seguir con las prácticas antinatura. Por ejemplo, esas reglas del celibato no eran acatadas. Por esa razón podemos conocer de casos de papas homosexuales, hijos de sacerdotes, fetiches, papas cometiendo incesto, torturas y violaciones, entre otros detestables actos. Es interesante hacer lectura de la novela de don Emmanuel Tomás titulada El burdel del Papa para saber lo que fue de verdad aquel papado. Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios. Como siempre, gracias por vernos. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like. Recuerda clicar en la campanita y suscribirte para enterarte de cada nuevo vídeo que colguemos. ¡Hasta la próxima!